Bueno, pues, ¿me escucháis? Sí, se escucha bien. Perfecto, pues ahora. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Bienvenidos a la webinar de hoy que celebramos junto con Deloitte, la escuela, sobre la temática de la escuela de accionistas, el peso que ha tenido y su importancia y la importancia de la formación para la empresa familiar. Me acompañan en esta webinar Beatriz Martín, socia de Deloitte, Manuel Ríos, presidente del Fórum de Betalia, Luis Navarro, de GEP, Daniel Torregrosa, Dali Grupo y Manuel Sánchez, asociado senior de Deloitte Legal. Yo, antes de ceder la palabra a Manu Ríos para que os dé la bienvenida de una manera más oficial, deciros que el tiempo de duración está previsto en 45 minutos de este webinar, 45 minutos, una hora, y que podéis hacer preguntas a través, en la zona de abajo de vuestra pantalla podéis ver una pestaña de preguntas y respuestas. Podéis hacer preguntas a través de esta pestaña y los ponentes pues las podrán ir leyendo, o bien al final de la sesión tendremos una parte para leerlas y ponerlas en común. Pues sin nada más que añadir, Manuel Ríos, presidente del Fórum, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Beatriz Martín y a Manuel Sánchez y a todo el equipo de Deloitte, que al final nos dan esta oportunidad al Fórum de aprendizaje cuando podría dársela a cualquier otra asociación, lo cual hay que agradecer. Por otro lado, también es una suerte tener aquí a Luis Navarro y a Daniel Torregrosa, que nos van a explicar en primera persona sus experiencias en años anteriores con la experiencia que han tenido. Por supuesto, dar la bienvenida a todos los que se han apuntado a este webinar, y luego tener claro la importancia de cuándo se fundó este curso, con qué objetivo, en el año 2018. Esto lo hicieron para convertirnos a todos en mejores propietarios. Cuando hablamos de propietarios, tendemos a pensar solo en la gente que está en la gestión en la empresa. Pero este curso, y eso hay que recalcarlo, está enfocado a todos los accionistas, tanto a los que están en la gestión diaria como a los que están fuera, como puede ser mi caso. O sea, al final, el ser un buen propietario, un buen accionista, es igual de importante que estar en la gestión diaria. Y bueno, pues sin más, cedo la palabra a Beatriz, que nos va a explicar más en profundidad en qué consiste todo esto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras presentaciones y sobre todo a muchos de vosotros, de los asistentes, porque yo sé que habéis participado en las 3 ediciones que hemos tenido. Como sabéis, nuestra idea desde un primer momento, cuando pensamos en cómo colaborar con AEFA, pensamos siempre que la mejor manera de ayudar a mejorar una compañía siempre es a través de la formación en temas que sean de interés. Formación que, como muy bien ha señalado Manu Ríos, pues va dirigida tanto a los gestores como a los no gestores. También, sobre todo, ¿por qué también no gestores? Porque en una empresa familiar, la familia está presente en todo momento y tiene que haber unos canales de diálogo con la familia que no está en la gestión, primero como accionistas, en los órganos que están como accionistas, pero también abrir unos espacios de comunicación para la familia que no está dentro de la gestión de la compañía. Por eso tratamos de idear una escuela que fuera formativa, pero que tuviera espacios de diálogo y de compartir experiencias. ¿Qué es lo que tratamos con todo esto? Pues mejorar en la formación de temas que pueden preocupar y de temas que sean de actualidad. Sobre todo fomentar muchísimo, como decíamos, el diálogo a través de experiencias que habéis tenido vosotros
porque aquí veréis que en esta escuela se participa muchísimo, porque hay una parte práctica en todas las clases muy relevante. Siempre se empieza con una parte teórica y en todas muy cortita, de media hora, y después tenemos casos prácticos que se hacen a través de roleplays, donde se hace un diálogo con un ejemplo neutro, pero luego tenemos una comida que siempre concluye con una experiencia de una compañía en la que se comparten muchísimas experiencias. Entonces, esto lo queríamos hacer siempre que tratamos de ver las dinámicas que queremos tratar todos los años, siempre pensamos en lo mismo. ¿Cuál es nuestra intención siempre? Pues, y qué es lo que yo creo que hemos conseguido en estas ediciones también mucho, pues juntar a personas que habéis tenido muchísimas ganas de formaros y de aprender de actualidad y que sabéis que vais a necesitar a corto o a medio plazo y que sobre todo os gusta compartir vuestras experiencias. También lo que hemos visto es esa reflexión que siempre se hace, bien a través del caso práctico, bien en la comida, sobre temas que hay mucha gente que se le han presentado y a otros que sabéis que se os van a presentar en algún momento en la empresa familiar. Y sobre todo lo que hemos hecho es disfrutar mucho de vuestra compañía, de vuestras experiencias. Y la verdad es que en la tercera edición íbamos lanzados a ser unos gourmet por las buenas comidas que habíamos disfrutado, pero es cierto que se paralizó. Luego vino el COVID y nos paralizaron las grandes comidas que habíamos tenido hasta la fecha. Yo quería repasar con vosotros un poco esto, en esta agenda, pues, cuáles han sido, pues, compartir con vosotros experiencias que hemos tenido en las anteriores ediciones, recordando alguna de las temáticas, y sobre todo compartir conocimientos y reflexión que hemos tenido en la última y tercera Escuela de Accionistas, que también sirva este webinar como clausura, ya que hemos hecho varias sesiones en webinar. Esta la vamos a clausurar en formato webinar, y la idea era ya la próxima Escuela de Accionistas lanzarla en un formato presencial, visto que estamos todos vacunados o hemos pasado la enfermedad, entonces ya tenemos esa triple vacuna. Si recordáis, la primera, cuando hicimos el lanzamiento de la Escuela de Familia, fue en la Volvo, en una de las salidas de la Volvo Ocean Race, y estuvimos hablando mucho sobre consejos prácticos para ser un buen accionista. Y aquí en esos consejos prácticos yo recuerdo que se nombró muchísimo la importancia de calendarizar correctamente las reuniones para que los accionistas pudierais asistir a esas reuniones, la importancia de ese envío previo de información para poder tener preparada la reunión, cumplir los plazos y que en el caso de que hubiera un acto extraordinario, poder convocar una reunión extraordinaria para tratar ese tema de tal manera que os ayudase a nivel familia a separar los espacios donde se habla de empresa y los espacios donde se está disfrutando de la familia. En la segunda edición tuvimos una sesión muy enriquecedora sobre la retribución de los miembros de la familia empresaria, mucho también teniendo en cuenta el aspecto fiscal que dirigió nuestro compañero Cristóbal, socio de fiscal. Y en Magic Costa Blanca estuvimos hablando por las distintas maneras de poder tener retribución como accionista, a través de dividendos, a través de retribuciones monetarias a los gestores, retribuciones en especie, a través de los tipos de interés de préstamos que se podrían realizar y distintas maneras de poder atender a esa retribución necesaria de todos los miembros de la familia, aparte de insistir en la importancia del reparto de dividendos que puede tener para la parte de la familia que no es gestora, siempre y cuando la compañía y su plan de negocio se lo pueda permitir. Tuvimos una sesión muy buena en las bodegas Monóvar con la familia Miñano en MG Wines, donde aparte de probar el magnífico vino que hacen y el fondillón, tuvimos la oportunidad de compartir a través de una experiencia práctica cómo se puede hacer un crecimiento inorgánico dentro de una compañía y la importancia y el papel que ha de tenerle la familia sobre los valores, sobre las personas que tienen que gestionar esa compañía. Ahí nos estuvieron contando pues, desde el desarrollo de una gran empresa y las adquisiciones que hicieron en la empresa de helicópteros que ellos tenían, como todas las inversiones, cuando hicieron la desinversión en esa compañía para diversificar su patrimonio y entrar en esa gestión de compañías y lo que les había movido a entrar en cada una de ellas para la gestión, así como qué personas de la familia podían gestionar. Tuvimos una sesión también muy buena con Domti,
en el que nos contaron pues, cómo desde una idea de startup de una compañía y cómo empezaron el negocio con todo a 100 a todo lo que terminó siendo todo el grupo Tomty y su desarrollo territorial en España, así como cómo estaban gestionando actualmente también otras nuevas startups y cómo ha de acompañar la familia. En este caso también estuvimos tratando a través del roleplay, pues un caso que puede ocurrir como una crisis o cómo gestionar cualquier tipo de cambio en las personas del equipo directivo y qué intereses hay que tener en cuenta y qué sensibilidades hay que tener en cuenta teniendo en cuenta también todo el carácter familiar. En cuanto hubo más sesiones, también en la primera sesión abordamos también, en la primera edición abordamos temas muy, muy singulares y muy relevantes, pero por un poco por ir a la última sesión, a la última edición que tuvimos, donde estuvimos hablando de gestión del equipo directivo con Head y con Luis Navarro y con su hermana Esther. Estuvimos hablando de cómo saber lo que ocurre dentro de la empresa de la mano de nuestro secretario del Consejo de Administración, nuestro compañero Manuel Sánchez Soler, que aparte de estar, ahora que le vamos a entrevistar, ha sido nuestro secretario del Consejo de Administración en todas las jornadas. Y luego, de una manera telemática, hicimos toda la parte del impacto de novedades fiscales y la retribución en los miembros de la familia, que era un tema que preocupaba dentro de lo que era AEFA. Y también tuvimos una sesión para que se pudiera distinguir bien entre patrimonio y legado familiar versus proyecto y lo que era la gestión de un patrimonio familiar, que tuvimos la suerte de contar con Ali Grupo y con Daniel, que nos ayudó mucho a reflexionar al respecto. Como temas y vectores que ha habido en todas las sesiones, lo que decíamos, siempre ha habido una parte teórica inicial y queremos mantener este año, un roleplay. Todas las sesiones se preparan previamente, es decir, en todas las sesiones se manda una convocatoria del Consejo de Administración o de la Junta de Accionistas o del Consejo de Familia que nos prepara nuestro secretario del Consejo siempre, Manu, que se tiene con anticipación, donde cada uno para prepararse el roleplay tiene material suficiente para saber qué papel juega, porque en ese roleplay siempre vamos a tener a gestores, a familia gestora y a familia no gestora, y de vez en cuando también tenemos a consejeros independientes, y después siempre contamos con una compañía que nos acoge, que nos enseña sus instalaciones y que nos cuenta su experiencia y donde luego hay una ronda de preguntas con el café. Lo único es que los invitados casi nunca pueden comer, pero salvo que hacen dieta este día, la verdad es que nos aportan a cambio una formación excelente. Y yo quería repasar algunos de los temas que habíamos tocado de la mano de Luis, de Daniel y de Manuel Sánchez Soler, pues a través de haciéndoles una serie de preguntas para que fuera esta parte más dinámica. Como hemos dicho anteriormente, nos gustaría, si tenéis cualquier pregunta al respecto, que hicierais las preguntas a través del chat, bien dirigidas, que vamos a abrir al final de la sesión un turno de preguntas, que pueden ir bien dirigidas a los ponentes, como a Juanjo, como a la persona que consideréis que esté dentro del panel. Y sin más, me gustaría empezar por esa primera sesión en el que estuvimos hablando, Luis, ¿te acuerdas la primera sesión? Estuvimos, en esa primera sesión la hicimos empezando con una sesión de mindfulness, en la que nos dimos un aspecto en mindfulness para lo que era pues, tratar de centrarse y concentrarse en la gestión y en los problemas importantes, y que tanto tú como tu hermana compartisteis con nosotros las experiencias muy positivas, vuestros ejemplos prácticos sobre cómo gestionar al equipo. La verdad es que desde entonces nos han pasado muchas cosas. Hemos tenido un COVID, ahora tenemos una crisis de las materias y del coste energético, que para algunos es una crisis y para otros una oportunidad, con lo que supone al respecto. Y sí que me gustaría pues, que nos comentases pues, cómo os han podido ayudar esas lecciones aprendidas y aparte de ese relax mental que yo creo que todos conseguimos en esa sesión, y qué mejores prácticas tenéis en vuestra compañía para superar los retos a los que os enfrentáis. Pues muchas gracias, Bea, y gracias también a EFA por contar de nuevo con nosotros. Mira, aquí lo hubiera dicho, ¿no? Que no me acuerdo si fue hace 2 años,
haciendo lo del mindfulness, que parecía así un poco excéntrico, ¿no? Un poquito a nivel directivos y la falta y lo bien que nos ha venido durante todos estos eventos, circunstancias que hemos vivido en los 2 últimos muy intensos años y que parece que vienen para quedarse, ¿no? O sea, que ya vivimos en un mundo constantemente incierto y donde cada vez nos están superando un poco los hechos, ¿no? Lamentablemente ahora con una guerra, pero bueno, sí que es verdad que fíjate que después del COVID y bueno, todo lo que ha supuesto eso para todos nosotros en todos los sentidos, en octubre, en noviembre, incluso en noviembre, que hicimos ahí, por recordarlo, ¿no? La comida del fórum y tal, y la semana siguiente tuvimos esa recaída y demás. Bueno, pues básicamente la lección aprendida es, por un lado, la parte del mindfulness o cada uno que gestione como mejor pueda, esa capacidad de resiliencia, de cómo afrontar la situación, de optimismo, de positivismo, ¿no? La vida del emprendedor nunca fue fácil, ni la vida del empresario antes del COVID también no era fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues en este mundo incierto, pues en este mundo tan dinámico que nos toca vivir, pues hay que intentar también buscar lo positivo, buscar las oportunidades. Creo que ningún gran empresario se ha forjado en momentos fáciles, sino más bien en las oportunidades de las difíciles, ¿no? Y darle la vuelta a las circunstancias y verlo siempre desde un punto de vista, el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Entonces, nuestra experiencia después de pasar por la escuela de accionistas, pues aparte de, bueno, pues haber aprendido todos los roles de los consejos y todas las experiencias que hemos vivido, de cara al equipo directivo, pues en mi caso, en el caso concreto de Cubierta Solar, donde hemos hecho la travesía del desierto, donde prácticamente hace 2 años nuestra actividad casi estaba prohibida. Luego hemos tenido una subida, luego una bajada por el sector turístico vinculado al COVID y ahora una explosión debido a coste energético. Pues bueno, es una lección de constante, o sea, creo que puede ir, ¿no? Un refrán, ¿no? Que no, el más fuerte no es el que sobrevive, sino el que mejor se adapta, el más flexible. Y yo creo que una de las características ahora mismo de los directivos, de los líderes a la hora de motivar los equipos y de los propios equipos, es la polivalencia, la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Vivimos en tiempos complejos y no el más fuerte, sino el que más ágil o más flexible es capaz de adaptarse al medio. Entonces yo sí que me quedo con la lección aprendida y la lección enriquecedora de tener esos valores y también ahí como empresa familiar y como empresa relativamente pequeña, ¿no? Tener esa capacidad de agilidad que te permite ser, igual que tenemos la desventaja de ser pequeñas respecto al tamaño de las muy grandes, pues somos mucho más ágiles, más rápidos que las muy grandes, intentar aprovechar esos huecos para salir adelante, para encontrar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Yo creo que eso es una virtud que hay que poner en valor y no olvidarlo nunca. Y me imagino que también pues, que todo el mundo estuviera en casa, la modificación de la presencialidad y pasar al teletrabajo en gran medida sí que os habrá obligado de alguna manera a modificar vuestra gestión de equipos, aparte de pues, todas las tensiones que ha habido gestionadas, motivadas por todos los cambios que tú bien has descrito, de cómo ha ido cambiando el panorama en función prácticamente del trimestre en el que nos movíamos. Sí, efectivamente. A ver, nosotros en Cubierta Solar y en el grupo en general ya éramos muy digitales antes del COVID y lo de hacer video calls y tener todos los equipos portátiles y demás, eso ya venía de serie en nosotros. O sea, que no nos supuso un trauma la digitalización de la gestión de los equipos y demás. Hombre, obviamente hubo que gestionar el drama de lo que fue el coronavirus y convivir con las malas coyuntura y con todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero no nos supuso ninguna barrera tecnológica, ni cambio cultural, ni de mentalidad, porque eso ya, bueno, pues tanto Esther como yo históricamente hemos sido muy, muy tenaces en el no papel, en la eficiencia y una cultura muy digital, no porque tengamos un perfil friki tecnológico, sino que tenemos como una obsesión por la eficiencia, ¿no? Y sabemos que todo lo que esté digitalizado es más óptimo y más eficiente si la cultura y los valores de la empresa son esos, porque yo veo a gente que es muy ineficiente digitalmente. O sea, tú puedes ser desastre, tener la mesa llena de papeles, ¿vale? O tener el servidor lleno de archivos por todos lados. O sea, yo es que eso lo veo también. Me cuesta con mi gente a veces, ¿no? Sobre todo más externo, ¿no? Que va buscando por ahí ineficiencias siempre, ¿no? Y
Sí, bueno, pero es que esos son temas No, de pero es que cultura además de en empresa. la reunión que tuvimos con vosotros quedó muy claro cómo os tenéis repartido los roles, Sí, claramente pero cómo respetabais vuestros espacios y la bondad de la bueno, diversidad, cómo la sacabais un provecho tremendo. intentamos, exacto, buscar lo mejor de cada uno, respetar, ¿no? Pero esa labor de, pues es como muy de empresa familiar, ¿no? Esos valores de la austeridad, esos valores de reducir, que hasta que no se acaba el lápiz hasta el final no es tal, pues esos valores simplemente lo que tienes que hacer es ir adaptándolos a los nuevos tiempos. Entonces, si tú eres un desastre que tienes en la mesa llena de papeles por ahí tirados hace 10 años y ahora vuelves con la misma cultura al ordenador, pues vas a ser un desastre digital pero desastre. Si tú eres una persona que todo lo tenías perfectamente organizadito en papel porque antes no había otra cosa, pues seguramente ahora eres organizado y eficiente y demás, ¿no? También es verdad que, oye, en las relaciones personales siempre serán relaciones personales y yo lo vivo y los que somos muy de relaciones personales y los clientes y las personas, pues somos humanos, ¿no? Entonces, el Zoom y el Teams y todo eso está muy bien para muchas cosas y permite cierta eficiencia porque evita desplazamientos, pero yo sigo viendo por ahí reuniones muy ineficientes por Zoom, donde la gente llega tarde, uno aparece, el otro desaparece, o sea, que volvemos a lo mismo, es un tema también de valores, de cultura, de ese liderazgo, de esa propiedad, de esa cultura de empresa, cómo impregna y va calando hacia abajo. Y bueno, en nuestro caso en concreto no ha sido ningún drama, pero sí que sé que, bueno, pues clientes míos que voy todos los días y son grandes empresas, pues que les ha costado mucho, ¿no? Porque esa cultura del papel, o esa cultura del presencialismo, o esa cultura, pues cuesta mucho cambiar, ¿no? Los seres humanos somos seres de hábitos, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que también la conclusión positiva es que mucha gente, como se ha tenido que forzar a digitalizarse, se ha dado cuenta de que hay muchas ventajas y esas barreras de entrada que parecían invencibles, esto no es para mí, o sea, tal, pues al final te das cuenta que no es tanto y que yo creo que el modelo híbrido ha venido para quedarse. O sea, ni vale todo el mundo. También hay otra gente que se ha acomodado a estar en pantuflas en casa con el pijama de la mitad para abajo. Yo, sinceramente, pues no termino de verlo. O sea, es decir, hay un modelo mixto, equilibrado, de una forma coherente, objetiva, inteligente, ¿no? Y eso ya, pues cada organización que lo maneje lo mejor posible, pero evidentemente ha venido para quedarse porque el COVID todavía no ha terminado, que yo sepa, ¿no? Entonces, pues igual que hoy estamos haciendo esto aquí hoy en formato digital, pues como si hacemos el siguiente presencial híbrido, es que son compatibles. Y los dos yo creo que es importante que sean complementarios, no son excluyentes. Yo me quedo con eso. Luis, una pregunta más. Siempre cuando estamos hablando de empresas familiares, uno de los temas que se comenta muchas veces es, oye, ¿cómo centrar dentro de la familia qué espacio se va a hablar de empresa y en qué espacio eres familia? ¿Vosotros eso cómo lo conseguís? Pues eso nos ha costado muchísimo esfuerzo porque era el clásico del domingo con la paella, hablando de, bueno, pues antiguamente, pues como nosotros venimos del retail, del comercio minorista, pues el problema eterno siempre era el tema de los recursos humanos y fulanito no sé qué y el otro tal. Entonces, eso ha costado mucho y ha habido ahí pues, un proceso pues como el de la misma profesionalización de la empresa, ¿no? De diferenciar, oye, los domingos son para la familia, de lunes a viernes en general, bueno, y a veces también los fines de semana, se trabaja, pero es un espacio donde se está trabajando, se hablan de temas profesionales. Y luego también pues con el cambio generacional, lo que yo aprendí muy bien también en la escuela de accionistas, el tema de que hay que informar, ¿no? Es decir, si yo soy ahora el consejero delegado y mis padres han quedado en una posición más secundaria, por así decirlo, y a mí me molesta que vengan continuamente a preguntarme cosas en horas de trabajo o también los domingos, pues la culpa, por así decirlo, del problema no es ellos, soy yo, que soy el que no les ha dado un espacio o la información necesaria para que ellos estén informados y no tengan que estar continuamente preguntando, ¿no? Entonces, nosotros, Esther y yo, lo que hicimos en su día, más o menos, según iba avanzando, íbamos profesionalizando la empresa, pues fuimos profesionalizando también la familia. O sea, es profesionalizar la familia y darles la información para que ellos estuvieran tranquilos de que habían cedido el testigo y que estaban haciendo, la sucesión se estaba consolidando. Y, oye, claro que hay problemas, pero lo que hay que hacer es tratarlos abiertamente porque ellos también, oye, tienen su papel, son accionistas de una parte del grupo o la posición en la que tengan y merecen su espacio y su información. Me acuerdo perfectamente, yo de momento no tengo políticos en la empresa, pero hablábamos del caso típico de los cuñados, ¿no? Los cuñados, pues lo que hay que hacer al cuñado es
informarle, no llegar allí a la reunión y claro, va a estar criticándote que si te has comprado el coche, que si esto, lo otro, y separar muy bien lo que es la dirección, por el cual los que tengan las actitudes y la experiencia correcta, pues si es así, tendrán su puesto y su retribución, y luego la propiedad, por ser hijo de, pues tienes derecho a X en función de los parámetros que se decidan de la empresa. Entonces yo creo que ahí la clave es que hay que crearles espacios, es decir, si tan buenos directivos somos, si tan CEOs somos, pues como no somos capaces de generar, igual que tienes tu supuesto buen equipo, los lideras, los motivas y demás, pues al resto de stakeholders, sea quien sea, y estoy un poco siendo sarcástico, también les tienes que motivar, dar su espacio y tal. Si no, luego no te quejes de que vienen a tal, porque además son tus padres, ¿no? Entonces, o tus primos o quien sea, ¿eh? O sea, ahí no digo. Que ahora sí siempre va a haber uno que va a venir con esto y con otro. Siempre, somos humanos, es que eso va a estar ahí. Pero cuanto más lo gestiones, más información des, más anticipación tal, más transparente seas, menos opciones vas a tener que luego te discutan ciertas cosas. Al contrario, afrontalas, pues como igual que afrontas la dirección de la empresa a ser posible, ¿no? Entonces, con eso yo creo que evitas pues muchos de los problemillas típicos de las rebeldes, de los cuñados opinando y demás, ¿no? Entonces yo creo que la clave es ir de cara y ser transparente, informar y dar un espacio para que ellos también tengan su oportunidad de preguntar, cuestionar, aportar. Yo me acuerdo que mucha gente me decía, ¿yo para qué venir a los coleccionistas si esto es de mi marido contra? Digo, bueno, ¿y tus hijos o tus hijas algún día heredarán parte de esto? ¿Tú sabes cuáles son tus derechos y tus obligaciones? Y claro, se queda así, digo, claro, no solo es por tus hijos o tus hijas. Y claro, eso a la gente se le queda, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hecho una labor y que va poco a poco calando, ¿no? Porque esto no se hace de un día para otro. Pero yo creo que, bueno, a mí mucha gente luego me lo ha agradecido y me ha dicho, oye, pues mira, sí que me he quedado con un par de cosas que le digo, pues mira, si te has quedado con un par de cosas solo, ya mereció la pena venir a una de la escuela de accionistas. Perfecto, y Luis, como siempre, muchísimas gracias por tu Nada, participación y vosotros. sobre todo por vuestra colaboración, que yo no he dicho, ha sido nuestro gran colaborador. Bueno, es que además nos lo pasamos fenomenal, entonces, luego ¿sabes? Así da gusto. Entrevistas que hemos tenido mano a mano con los seniors, que ha estado fenomenal y que a partir de ahora pues las tendremos con Manu Ríos, que van a estar fenomenal también. Seguro que sí. Tendremos savia nueva energía que va a ser muy positivo. Claro que sí. Otra de los webinars que abordamos, otra de las escuelas que tuvimos era sobre la importancia de la gestión del patrimonio familiar, de distinguir lo que es un proyecto de patrimonio familiar. Y tuvimos la suerte de contar pues, con un estudio que se había realizado sobre Family Office y cuáles eran sus prioridades, pero sobre todo la suerte de contar con Daniel Torregrosa, que es el CEO de Ali Grupo y una de las principales Family Office de la provincia, que nos comentó de una manera, de verdad, Daniel, mil gracias, porque fuiste súper generoso y transparente en la información que nos diste, y yo creo que muy, muy positiva para tener. Nos comentaste pues eso, cuál eran el porqué de ese Family Office, cómo lo teníais organizado, qué es lo que buscabais dentro de las inversiones. Y la verdad es que, de nuevo, cuando todo parecía muy tranquilo, estos 2 años ha sido una convulsión, y si vemos los 2 últimos meses de qué está ocurriendo con los valores de tanto de las cotizaciones en bolsa como qué hacer con ese patrimonio familiar, que normalmente hay una gran parte metida dentro de la empresa, pero otra parte que evidentemente va saliendo output de esa empresa, y por un tema de diversificación siempre es bueno gestionarlo para tener esa seguridad patrimonial de la familia. Y sí que nos gustaría pues saber, entre otras cosas, en estos tiempos convulsos, cómo ayuda dentro de la familia tener un vehículo a través del cual se canalizan todas estas inversiones y todas las decisiones de inversión, que pueden generar también cierta tensión en la familia sobre qué hacer con esos excedentes que se tienen de la empresa. Buenas tardes a todos. Primero de todo agradeceros tanto Bea, Juanjo y Manu por la invitación. Y nada, voy a intentar hablar muy brevemente y como siempre intento hacer muy claro para ver si puedo ayudar o dar algo de lucidez a otras familias, ¿no? que nos puedan escuchar. A ver, por lo que me preguntas, Bea, nosotros al final pues, somos un family office y esta estructura pues
¿Qué es lo que nos da? Pues pensándolo así muy rápido, pues por un lado nos da flexibilidad, nos dan unas ciertas ventajas fiscales, que bueno, que hay que cumplir una serie de requisitos, pero bueno, también están ahí. Y por otro lado nos da seguridad jurídica. Seguridad jurídica tanto, digamos, a la hora de hacer inversiones como para los accionistas, que en nuestro caso pues somos 2 familias y hay que ser muy claros y tenerlo todo muy claro y muy transparente para no suscitar ningún tipo de duda, ¿no? Luego también, por otro lado, no solamente nos sirve con la carcasa de Family Office, sino que yo creo que es más importante al final qué estructura tienes por debajo de ese Family Office o la estructura que le quieras dar finalmente. Porque al final es una estructura básicamente fiscal, pero lo importante es que esa estructura que tengas por debajo pues te deje tomar decisiones lo más ágil posible. Nosotros al final apostamos por una estructura muy pequeña, muy ágil, como ya he dicho, que nos permite tomar decisiones de manera inmediata, ¿vale? Nosotros, aparte de los accionistas, pues yo creo que ahora mismo somos entre 12 y 14 en el equipo, que para el volumen que gestionamos creo que es un número bastante pequeño de personas. Siempre se me quejan, pero bueno, creo que lo hacemos bastante bien y bueno, sí que es verdad que vamos incorporando recursos humanos conforme lo vamos necesitando, pero bueno, de momento vamos bien. Por otro lado, es muy importante tener muy claro cuáles son los principales focos de inversión y hacer el seguimiento de estos focos de inversión, porque bueno, lo que siempre decimos a modo de broma, como los hermanos Marx, estos son nuestros principios y si hay que cambiarlos se cambian, ¿no? Dependiendo el momento y las situaciones, pues bueno, hay que revisarlo todo pues para ser lo más eficientes posibles. Y luego dentro de nuestro grupo, pues a nosotros somos un poco o estamos canibalizados por las reuniones. Todas las semanas, sin excepción, tenemos nuestras reuniones de inversión, normalmente los lunes, pero bueno, al final es un día que nos hemos marcado nosotros, donde analizamos todos los activos que nos van entrando durante la semana y decidimos en qué invertimos o qué no, o incluso, bueno, también nos sirve para ir aprendiendo e ir controlando el mercado. Pero sí que es verdad que con nuestra estructura, si necesitamos tener una reunión antes del día oficial, la tenemos sin ningún tipo de problemas y tomamos decisiones. Y nada más, al final pues es una estructura muy sencillita que nos permite hacer un seguimiento prácticamente diario y tomar decisiones para atajar cualquier tipo de problema que veamos en los acontecimientos del día a día. Daniel, sí que es cierto que a largo plazo, siempre que se habla de inversiones, hay una serie de intangibles en las compañías o en los sectores en los que se invierte, muy asociados a valores de la empresa, a sostenibilidad, reputación. ¿Cómo valoráis esto vosotros? ¿Llegáis a valorarlo en las decisiones de inversión o prima más la rentabilidad del número? A ver, por un lado, la rentabilidad, al final, el último número es el que siempre miramos, pero sí que es verdad que al final, dentro de lo que ahora está tanto en boga y comenta todo el mundo, que son los criterios ESG, pues hay que tenerlos en cuenta. Sí que es verdad que dentro de estos criterios, pues habría que distinguir como 2 tipos de inversiones. Por un lado, podría ser inversiones más patrimoniales en los que igual te puede importar menos estos criterios, aunque deberías de tenerlos en cuenta porque a futuro seguramente que te repercute. Pero luego, si estás invirtiendo, por ejemplo, en nuestro caso, con alguna sociedad de capital riesgo o alguna sociedad de este estilo que invierte a su vez en muchas sociedades, que siempre se está mirando, digamos, a futuro en la salida, esto es un requisito hoy en día indispensable y que prácticamente yo creo que no se invierte en ninguna sociedad, o que a día de hoy, en el momento de la inversión, se cumplen estos requisitos, o que esa compañía tenga expectativa de que con trabajo se puedan cumplir estos requisitos, porque al final seguramente tu comprador futuro sea un fondo o otro industrial más grande o un institucional, en el que estos criterios sí o sí hoy se tienen en cuenta y dentro de unos años todavía más. Entonces,
al final se ha creado en un requisito indispensable, como ya he dicho, para invertir en empresas. Una manera de asegurar el valor, ¿no? Entonces, esa Sí. rentabilidad que quiero, tengo que invertir en estos principios para eso. Totalmente, porque al final lo que hablamos con los gestores es que si no cumples estos requisitos o si no vas trabajando en cumplirlos, gran parte de ellos por lo menos, seguramente el comprador a futuro ni te mire. Pases a ser una empresa residual que te quedas ahí, que según pues igual tienes alguna posible salida, pero bueno, no estarías dentro del mercado, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Luego está el tema reputacional que has comentado, que nosotros lo cuidamos bastante. Somos, para los que nos conocen, muy conservadores y digamos que a nivel familiar, mediáticamente tenemos un perfil muy bajo. Nos gusta controlar prácticamente toda la información que sale con nosotros, pero sí que es verdad que hay veces que es imposible. Algún periodista saca alguna noticia y, bueno, como al final, por la libertad de expresión, pues no puedo cortar nada, ¿no? Pero bueno, dentro de este mundillo, pues sí que nos ha hecho aprender y, por ejemplo, tenemos contratado una empresa, un gabinete de prensa, pues con el que tenemos creado un protocolo de crisis, pues en caso de que salga alguna noticia o pase algo que para nosotros ha sido en ese momento impensable, pues lo podamos atajar lo más rápido y eficazmente. Bueno, ¿algún consejillo de inversión con la que está cayendo? Ya que te tenemos aquí. Perdón? ¿Algún consejito de inversión? Ya que te tenemos aquí, sois unos grandes profesionales en la inversión. Pues al final los consejos son los de siempre. Aparte de lo que está pasando ahora, pues yo lo que recomendaría es no invertir directamente en lo que no se conoce, eso por descontado. No querer jugar, por muy bien que te haya ido, si has estado en una venta exitosa en un sector, no pienses que todos los sectores son iguales y en todo vas a tener éxito, porque seguramente te la pegues en el futuro. Y al final, pues es ir de la mano siempre de especialistas, diversificar al máximo y minimizar los riesgos. Y mucha gente dirá, vale, ¿y eso cómo se hace, no? Pues a ver, yo con nuestra experiencia, lo único que puedo recomendar es ir, por ejemplo, si vais a invertir, bueno, al final da igual el tipo de activo en el que se vaya a invertir, pero siempre ir aconsejado de gestores especializados, porque una vez que te metes en el mundillo de las inversiones, ves que hay gestores especializados para absolutamente todo. Si quieres entrar en el mundo hotelero, hay vehículos especialistas de hoteles, hay vehículos especialistas de empresas del mid-market que facturan entre 20 y 50 millones, otras que se dedican a otro nicho de mercado como de 50 a 100 millones. Hay un mundo paralelo que hay especialistas para todos y no todos los gestores saben de todo. El que sabe mucho de energía fotovoltaica seguramente no conozca tanto de eólica. Al final hay que ir conociendo a estos gestores e ir pidiendo también un poco o ir conociendo cuál es su trayectoria y si te los pueden recomendar, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Pero muchas veces lo que nosotros decimos es que es recomendable perder algún punto de rentabilidad por ir de la mano de estos especialistas, que no querer ser un poco avaro y ganarlo todo, porque seguramente no te irá muy bien. Aprendimos muchísimo contigo, sobre todo la importancia de gestionar lo que tienes y lo que has conseguido gestionar ese patrimonio, como has gestionado la compañía previamente para poder mantener esa rentabilidad y mantener y hacer crecer ese patrimonio. Fue francamente interesante, como todas las reflexiones que has compartido en este ratito con nosotros. Yo quería también dar paso a una de las charlas que tuvimos en la escuela de familia, referente a si se sabe lo que ocurre dentro de la empresa, que lideró nuestro compañero Manu Sánchez, que aunque en todas las escuelas de familia ha trabajado como secretario del consejo, como buen abogado, él se dedica fundamentalmente a hacer compliance en las organizaciones y a tratar como buen abogado que las cosas no pasen y prevenirlas antes que tener que defenderse de las mismas. Y Manu, en tu sesión hablaste mucho sobre
la importancia de los valores que tienen las empresas como base fundamental para que pervivan las organizaciones a largo plazo. Es más fácil preservar los valores que intentar gestionar de otra manera. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Hola, Bea, y muchas gracias a EFA, a Juanjo y a todos los que habéis participado en esta jornada. Bueno, sobre todo a Luis y Daniel, las aportaciones que habéis hecho y Manu también, lo que nos, de alguna forma, la preservación de los valores que hemos visto en todas las sesiones en las que yo he tenido el honor de ser el secretario, ha estado absolutamente presente. Es decir, tanto en la decisión de establecimiento de una estrategia en materia de retribuciones, como en las decisiones vinculadas a un crecimiento inorgánico de la compañía, toda la gestión del patrimonio, quién hace qué. En todo ese punto se han visto y hemos intentado reflejar también en los roleplays que se establecían diferentes perfiles concretos que están dentro de la empresa familiar y a través de los cuales pues quedaba claro bueno, que había distintas opiniones y distintos puntos de vista que de alguna forma tenían que ser tenidos en cuenta. Lo que ayudaba a canalizar todo y lo que ayuda a canalizar todo realmente dentro de la empresa familiar y lo hace todo más fácil es que esos valores suelen estar mucho más marcados. Este tipo de organizaciones lo que tenéis es una misión definida y una misión sobre todo enmarcada en una realidad, en unos principios concretos, que no tienen que ser iguales, que tal y como decía Luis antes cuando ha hablado, pues hay algunas organizaciones que se centran en ámbitos relacionados con la flexibilidad y la capacidad de adaptación, que lo hemos vivido mucho, ¿no? Luego hay otras que se han centrado en aspectos que estaban vinculados y que les costaba más adaptarse a cambios, otras que para ellas era muy importante aspectos como la puntualidad o elementos concretos. En la mayoría de ellas es cierto que la austeridad está presente, como decía Luis, pero en cualquier caso, esas decisiones estratégicas las hemos visto en todas las sesiones, han ido marcando todos los caminos y además en las experiencias compartidas que teníamos luego en las comidas, lo que veías es que había muchas vías para conseguir el éxito y conseguir pues preservar realmente aquellos aspectos que eran muy importantes dentro de las organizaciones. Está claro que si formas parte de una empresa familiar de éxito, lo que hemos visto siempre en todas es que los valores están perfectamente marcados y definidos y que el enfoque es muy claro. Y Daniel, yo creo que ahora apuntaba algunos aspectos que son muy importantes, que es que desde el punto de vista estratégico, valores que a lo mejor en algunas organizaciones no estaban fijados, como los criterios ESG y este tipo de temas, ahora ya son una obligación prácticamente que hay que seguir, pero en cualquier caso, todo está definido por la personalidad propia de cada una de las compañías, que no tiene que ser igual, pero que lo que hemos visto en todo momento es que pues tiene que ir de la mano. Y lo que hacemos en estas sesiones es muy interesante porque de alguna forma ayudamos a muchos perfiles de la empresa familiar a ponerse en los zapatos de otros a través de ese roleplay. Entonces lo que hacen es entender un criterio distinto y a través de entender ese criterio distinto se ayuda pues, a entender a otros perfiles que puede haber dentro de la compañía y de esa manera hacerlos más, bueno, formarles y que sean más, que conozcan más y que tengan toda la información a la hora de tomar las decisiones. Y consejos para preservar esos valores. Perdona, Bea. Consejos para poder preservar esos valores, pero nada, en medio minuto, porque ya como siempre nos vamos de tiempo, nos podemos hablar y siempre se hace todo el tiempo corto. No, totalmente. No, pues esencialmente tener claro el camino y tener clara esa misión de la empresa en todo momento y seguir la misma y de alguna forma ser dentro de la flexibilidad, saber gestionar el talento que está dentro de la compañía y a la vez saber realmente hacia dónde vas con cada una de las decisiones que tomas. Como se nota que has tomado buena nota como secretario del Consejo de Yo quería dar paso, pues oye, queríamos de esta manera clausurar la tercera edición de la Escuela de Accionistas y lanzar esa cuarta escuela y sí que quería pues dar paso tanto a Juanjo como a Manu Ríos para que nos comentasen qué temáticas han considerado apropiadas que podamos hablar y formar para esta cuarta sesión.
Bueno, pues como siempre mantenemos el nivel de interés y como siempre se nos quedan cortas las sesiones. Da la sensación de que tenemos muchas más cosas que decir, pero eso está bien, ¿no? Yo creo que el crear la expectativa. Yo le voy a pasar de nuevo la palabra a Manu para que él os explique un poco cómo hemos planificado las sesiones que vamos a celebrar a lo largo del 2022, que esperemos, y yo creo que sí que va a ser así, dentro de ese organigrama van a ser presenciales, y dentro de ese organigrama que teníamos es que tú bien has explicado una parte teórica, una parte práctica con ese consejo de administración y esa distribución de roles, y luego esa visita a la empresa anfitriona y ese almuerzo con la familia anfitriona para conocer más en profundidad a estas empresas, ¿no? Manu, ¿quieres tú explicar las 4 sesiones que tenemos previstas? Te falta tienes que enchufarte el micrófono. ¿Ahora me oís? Perfecto. Vale, bueno, en primer lugar ha sido un gusto escucharos. Me he quedado con varios detalles. Me ha gustado, Luis, cómo ha planteado que las sesiones, que por un lado que se pasa bien en ellas, es importante cara a apuntarse a la gente, y cómo has destacado lo de profesionalizar la familia. También me ha gustado mucho escuchar a Daniel. Ha sintetizado muy bien lo de la gestión de patrimonio, muy bien estructurado, con la seguridad jurídica, la estructura que lleváis, los focos de inversión y luego los consejos que has dado, que me he dado cuenta que no cumplo ninguno. O sea, invierto en lo que no conozco. El éxito 1, he aprendido que es verdad que éxito 2 no lo tienes, lo de los especialistas, y bueno, pues la verdad que al final se aprende. Y Manu, pues por lo de ponernos en los zapatos de otro, pues creo que es muy importante, que muchas veces tendemos a entender la empresa como el foco de uno mismo, y pocas veces nos ponemos en la piel del otro. Entonces, pues bueno, la verdad que muy bien. No me quiero extender más, que estamos fuera de tiempo. Y el programa, primero quiero destacar a la gente que no requiere apuntarse a una sesión el que tengas que ir luego a las 4 sesiones. Por lo tanto, yo lo que animo es en esta primera sesión a que os apuntéis, que probéis, y creo que la propia inercia os puede llevar, si tenéis disposición de agenda, a probar las otras. La primera que se ha planteado es el desarrollo de talento en la empresa familiar, y tendremos la oportunidad de hacerlo en Grupo Verne, con Yani, y como bien contaba Juanjo, es una sesión muy dinámica en la que se llega a media mañana. El grupo no va a ser de más de 15 personas, se va a simular un consejo de administración en el que participaremos todos, y luego da lugar a una breve visita a la empresa y el comer con el empresario, en el que nos contará un poco de sus zapatos, pues las circunstancias que acontecen ese día. El segundo punto que se ha planteado en la segunda sesión sería espacios de comunicación, de cómo se tratan los temas en el Consejo de Administración, Junta de Accionistas y el Consejo Familiar. En tercer lugar tenemos el plan estratégico de la empresa familiar, y el cuarto capítulo sería cómo conocer lo que ocurre dentro de tu empresa. Esto es muy importante, y lo que hablábamos al principio, de toda esta parte cada vez más abundante de gente que es accionista y que no trabaja en el día a día en la empresa. Creo que ahí tiene una oportunidad, y más que estar en la queja a veces interna, con la que puedo incluir yo mismo, pues aquí tenemos una oportunidad de ver los mecanismos o entender cómo se puede conocer tu propia empresa. No me quiero extender más, que lleva mucho tiempo, y por mi parte dar el paso, entiendo, a Bea, que cerrará la sesión y que respiramos, ¿no? Pues voy a ver qué preguntas hay por el chat. Aparte de que les parecen muy interesantes todos los temas, no tenemos preguntas. No sé si alguien se quiere formular alguna por el chat, y si no, como nos tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta, sugerencia o comentario al respecto. Tema importante es que cuando presentamos la Escuela de Accionistas no os tenéis que apuntar a todas las sesiones de las escuelas, sino simplemente a las que os interese. Y la verdad que para nosotros está siendo un placer compartir esta Escuela de Accionistas con vosotros, y con muchísimas ganas de poder empezar ya en mayo esta primera sesión, esta cuarta escuela, y poder compartir de nuevo y seguir aprendiendo con todos vosotros.
Por nuestra parte, nada más. Juanjo, si quieres... Nada, yo cerrar. simplemente reiterar el agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Deciros que la sesión se está grabando también y que, porque ha habido algunas personas, algunos asociados que nos han pedido que no podían asistir y enviaremos la grabación para aquellos que queráis acceder. Deciros que desde el punto de vista formal abriremos un plazo para inscripción en las primeras sesiones de las exploracionistas. Os avisaremos con tiempo suficiente, porque además hay que preparar ese papel o ese rol que luego cada uno ejerce en el Consejo de Administración. Y lo dicho, reiterar nuestro agradecimiento como organización a Daniel, a Luis, siempre, muchas gracias siempre por estar ahí, a Manu Sánchez y a Beatriz por la sensibilidad especial que tenéis con la empresa familiar desde Deloitte, al equipo que está detrás de los mandos, a Eva y a Erika, que también llevan sufriendo unos días pues la preparación de esta sesión, y a Manu Ríos pues agradecerle el que esté liderando y empujando también esta nueva etapa del foro. Yo no sé yo creo que no me toca a mí clausurar, me has dejado el toro, pero yo creo que os toca a uno de los dos, a ti o a Manu. Manu, si queréis cerrar vosotros y ya damos por finalizada la sesión de hoy. ¿Te refieres a Manu Sánchez, no? No, a Manu Ríos y Beatriz. Vale. Por mi parte, nada más que daros las gracias por todo, y sobre todo a ti, especialmente, Juanjo, por ayudarnos a que todas las sesiones sean un éxito y a que todas las por tener esta asociación tan estupenda, daros la enhorabuena, que hace que nos acojáis siempre y colaboréis en todos los temas, tanto los que estáis participando en la escuela, como sobre todo las empresas también que nos acogen y que nos enseñan sus instalaciones. Y nada más, y a por ello, y a seguir aprendiendo y a seguir formándonos. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.